Nosotros debemos estar atentos a la instrucción del maestro. Debemos estar atentos a la instrucción de lo que la palabra de Dios nos dice, no a reglas y mandamientos de hombres. Reglas y mandamientos de hombres no van a sobrevivir. Yo me acuerdo hace algún tiempo atrás que fui a ministrar en una iglesia que no permitía música. Entonces está muy bien, no permitía música. Fuimos y está bien, respetamos lo que ellos querían, no permitía música. Pero el pastor adentro del carro escuchaba música con su familia y sus hijos en CDs. Entonces yo dije, pastor, ¿cuál es la diferencia de no tener música en la iglesia y escuchar la música cristiana dentro de su carro? Sus hijos están oyendo. Al llegar a la iglesia ellos querrán poner el CD y usted no permite que ellos pongan el CD en la iglesia. Ellos van a pensar que es una hipocresía. No permite en la iglesia, pero lo escuchan en la casa, lo escuchan en el carro. Él dijo, es cierto, nunca había pensado eso. Y entonces una iglesia muy tradicional con el duro trato del cuerpo. Sin embargo, la hermana que cantó durante toda semana en la campaña, después se descubrió que esta hermana estaba en adulterio con 2 diáconos de la iglesia. ¿De qué le vale, hermano, el duro trato del cuerpo? No tener música en la iglesia o algunos otros principios y mandamientos humanos, hermanos, y tanto del cuerpo. ¿Para qué? Si el pecado está dentro, el pecado está arraigado dentro del corazón. Esos son bases y doctrinas de hombres, eso no tiene ningún efecto contra el pecado. Abra tu Biblia allá conmigo en Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 2. Hay una palabra muy importante allí en relación a nosotros edificar nuestra casa espiritual sobre la roca. Capítulo 2, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo a cuanto a los rudimentos del mundo, sea mandamientos y preceptos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo sometéis a preceptos? Tales como no manejes, entonces usted no pudiera manejar su carro, porque está escrito aquí, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todavía se destruyen con el uso. Tales cosas bien tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en el duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene valor alguno contra el pecado, porque la santidad, my friend, está dentro del corazón, está dentro del alma. Está dentro del alma. Como nosotros vivimos una vida recta, íntegra, usted demuestra esa santidad en lo que es edificar la casa, una casa espiritual diferente, distinta, una casa espiritual que esté basada en la palabra de Dios. Abra tu Biblia ya en 2 Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, cuando se edifica la casa espiritual en la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tu casa espiritual está edificada en la roca, entonces no habrá ningún problema, porque su casa espiritual está edificada sobre la roca. No tendrás ningún problema y ningún trastorno. Pero cuando su casa espiritual no está edificada sobre la roca, entonces vas a tener serios problemas. Porque cuando no estés fundado en la palabra de Dios, todo lo que te dice, toda doctrina o todo precepto, my friend, que no está en la palabra de Dios, no va a permanecer. No va a permanecer. Jesucristo dijo bien claro, cualquiera, o sea, usted y yo estamos abiertos. Cualquiera, sea cualquier persona que me oye estas palabras, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, es lógico que esa persona tiene oídos, es oídos para oír, pero él no quería decir eso. La traducción hispana ahí no fue muy bien afortunada. La palabra no es oír, es escuchar, porque oír no hay elección. Oímos los ruidos de los carros, oímos los aviones, oímos el lloro de los niños, pero escuchar es prestar atención a lo que la persona está diciendo. El que tiene oídos para escuchar, escuche, estaba diciendo Cristo. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Por ejemplo, Damaris, cuando me está diciendo algo y algo a veces que no tiene importancia para mí, y Damaris está hablando y ella sabe que yo no estoy prestando atención, me toca el hombro y dice, oh astronauta, ¿por dónde estás volando en el espacio? ¿Por dónde estás volando? ¿Qué hora fue que yo dije que voy a recorrer ayuno de la escuela? Dije, a la hora de siempre. No, eso no fue lo que yo dije. Voy a recogerle antes porque tengo yo una cita antes, que tengo que ir a llevar a mi madre o a mi padre al médico. No puedo recoger el ayuno a la misma hora. Entonces, cuando Catherine y June le están hablando algo que no me interesa, ellos saben cuando no estoy prestando atención. Pero cuando es algo que a mí me interesa, que yo pongo atención, entonces se está escuchando lo que la palabra
está lo que la persona está diciendo. Es lo mismo de Cristo. Si usted puede oír la palabra, pero si usted no escucha la palabra dentro de tu alma y de tu espíritu, ella no va a producir frutos. Porque ella tiene que callar adentro de tu alma y adentro de tu corazón. Ella tiene que causar un efecto. Y es interesante que él dijo, estas mis palabras. No es nuestras palabras, no es palabras de hombres, no es preceptos nuestros, es lo que dice la palabra. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestro conocimiento y nuestro corazón en lo que dice la palabra de Dios, hemos de ser edificados. La razón que tantos ministerios fallan, la razón que hay tantos problemas adentro de la iglesia y pecados y que muchos caen de la gracia y ministros y todo eso, es que no están establecidos en la palabra. Pero Cristo dijo, si nosotros estamos establecidos en la palabra, ¿cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios en su vida? ¿Cuánto tiempo usted pasa diariamente con la palabra de Dios? No solamente un conocimiento intelectual, pero adentro del alma, adentro del espíritu, que ella cause un crecimiento espiritual adentro de tu vida para que usted pueda creer verdaderamente que lo que Él está diciendo es la palabra. Él dijo, estas mis palabras. Dice que una vez un hombre estaba haciendo ese deporte del alpinismo, ese que van poniendo unos clavos y van subiendo arriba de una montaña. Usted sabe, alpinismo, ¿verdad? Yo lo llamo de crazyismo, locura. Y van subiendo y van subiendo. Dice que le estaba subiendo y de momento ya estaba llegando la noche. Y sus compañeros le dijeron, vamos a continuar mañana, vamos a regresar. Porque ellos querían escalar hasta arriba del pico de la montaña. Y el hombre que estaba subiendo dijo, no, yo quiero llegar hasta el fin. Y él siguió. De momento vino la noche y él se quedó en el oscuro completamente, sin poder poner esos clavos para subir y ni tampoco podía bajar ahora. Y de momento se zafó la cuerda de allá arriba y se vino él hacia abajo. Y gritó y clamó la misericordia de Dios. Y cuando iba a caer, se quedó prendido con unos ganchos que ellos llevan aquí. Se quedó prendido y empezó a dar vueltas así. Cayó y empezó a dar vueltas a la derecha y a la izquierda. Presta atención. Hasta que paró. Y dice que él oyó una voz, la voz de Dios, que le dijo, toma la tijera que está a su lado y corta la cuerda. Él dijo, ¿cómo voy a cortar la cuerda? Voy a caer desde arriba de la montaña para abajo. La voz le dijo, confía en mí. Tome la tijera que está a su lado y corte la cuerda. Si no lo haces, vas a morir congelado durante la noche. Y no me hables de nieve, hermanos. No me hables de nieve, por favor. De lo que pasé aquí con el pastor Itería, no me hables de nieve. Y la voz le dijo por la tercera vez, cree en mí. Lo que te estoy diciendo, toma la tijera y corta la cuerda. No lo quiso hacer. Cuando vino la mañana, murió congelado. Y cuando le vinieron sus amigos a verlo, él estaba a un palmo del piso. Su cabeza estaba casi raspando, ¿se dice raspando? El piso. Pero como él no podía ver, porque era noche, se le hubiera cortado la cuerda, no le hubiera pasado absolutamente nada. Porque estaba a un palmo solo de la tierra. Pero como él no obedeció la palabra de la voz de Dios, él murió congelado. Ese es el problema cuando nosotros no obedecemos la palabra. Pero hay algo interesante sobre esas dos casas. Algo interesante. Una es del sabio y la otra es del necio. Tres cosas muy importantes sobre las dos casas. Primero, el mismo material para la construcción fue usado para las dos casas. Si fuera diferente, Cristo hubiera dicho, un material es para el sabio, otro material es para el necio. No, Él dijo que fueron dos casas, una en la roca que fue edificada y la otra en arena. Segundo, la estructura fue la misma, la forma de la construcción de las dos casas como fueron construidas fue la misma. Al contrario, Cristo hubiera dicho, la casa del necio tiene una estructura y la casa del necio otra estructura. Él no dijo eso. Y tercero, el mismo tamaño tenían las dos casas, porque si no fuera así, Cristo hubiera dicho, es un tamaño de la casa del sabio, otro tamaño de la casa del necio. Entonces concluimos que los dos tuvieron la misma posibilidad de ser sabios, o los dos tuvieron la misma elección de ser necios. Como los dos ladrones, uno reconoció a Cristo como su Señor, otro no lo reconoció como su Señor. Siempre tendremos nosotros dos posibilidades: aceptar la palabra o no aceptar la palabra. Entonces recuerde, el material que usted usa para su casa
espiritual tiene que estar fundamentado en la palabra. Segundo, la estructura de su casa espiritual tiene que ser construida con el material que está en la palabra. Y tercero, el tamaño de tu casa espiritual se va a notar a la medida de tu crecimiento espiritual. A la medida de tu oración, tu ayuno, ganar almas, vivir una vida de integridad, ser fiel en tus diezmos, ofrendas, sostener la obra de Dios. El tamaño de tu vida espiritual, el tamaño de tu fe refleja el tamaño de tu Dios. Si tu Dios es grande, entonces tu fe será grande. Si tu fe es chica, tu Dios será chico. Si tu Dios es un Dios que puede suplir las necesidades, como nosotros ahora ese desafío para pagar por una cruzada en Nairobi, Kenia, de 400 a 800 mil personas, si cree que Dios puede hacer, entonces Dios lo hará. Si crees que Dios puede sostener a 30 misioneros, Dios lo hará. El tamaño de tu fe refleja el tamaño de tu Dios. Si tu fe es grande, tu Dios es grande. Si tu fe es chica, tu Dios es chico. Pero creemos que Él es grande. Creemos que Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Que Él es Dios poderoso, Dios extraordinario. Que Él dice que Él puede hacer lo que Él dice que Él puede hacer. Entonces Cristo dijo algo muy importante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, tanto uno como el otro, el necio o el rico, o el necio o el sabio, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio. No dice inteligente, porque hay muchos inteligentes graduados de muchas universidades que para Dios son necios. Porque la sabiduría no reside en la inteligencia. La inteligencia es una cosa, la sabiduría es otra cosa. Una persona que no ha estudiado, no tiene una universidad, pero tiene a Cristo en su corazón, es una persona sabia. Una persona que ha estudiado pero no tiene a Cristo, Juan dijo bien claro, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces la palabra de Dios no dice aquí inteligencia, dice sabiduría, dice prudencia. Le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que camina, my friend, midiendo su vida, sus palabras, un hombre de integridad, un hombre y una mujer capaz de manejar su vida espiritual dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Dice que este hombre y que esa mujer edificarán su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. ¿Y Cristo es qué? La palabra. Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios, y la palabra se hizo carne. Es Cristo. La palabra es Cristo. Cuando leemos esta palabra, leemos poder, leemos autoridad, porque la palabra es Cristo. Abra tu Biblia ya en Hechos capítulo 13, versículo 43. Hechos capítulo 13, versículo 43. Mira lo que dice allí. Y despedí de la congregación muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Persevere en la gracia de Dios. Porque las pruebas, las críticas, nada más es, my friend, que todo el proceso del diablo en parar a usted y a su ministerio, y toda la resistencia contra usted, nada más es que la propia evidencia de la bendición de Dios a usted y que usted es llamado. Si a Cristo lo criticaron, imagínense, no le van a criticar a usted y a mí. La evidencia de la resistencia que hay contra usted, toda esa prueba es la evidencia clara que ministerios que están impactando el mundo serán criticados. Y serán criticados por la propia iglesia, porque el diablo usa la propia iglesia. El diablo usa los propios ministros, el diablo usa los propios pastores, el diablo usa las propias iglesias para parar a usted. Son hombres inmaduros, son hombres fracasados, fracasados en sus vidas personales, fracasados en su vida íntima con su esposa, fracasados con sus familias, sus hijos. Entonces ellos expresan en sus palabras esta derrota y ese fracaso que tiene adentro de ellos, porque la boca habla lo que el corazón está lleno. La evidencia de que te quiere destruir es la evidencia de que Dios está con usted. Es la evidencia que el poder de Dios está con usted. El novelista Oscar Wilde escribió: experiencia es el nombre que todo el mundo le llama a los propios errores. Dice las experiencias, pero yo diría que la experiencia en el ministerio es lo que llamamos la capacidad de madurar y de crecer y de no repetir los mismos problemas. Aunque esa observación de Wald tenga un sentido doble de experiencias buenas o malas, en esencia quiere decir fracasar es aprender una lección valiosa. Usted fracasa, pero usted regresa, y usted persevera y usted alcanza. Abra tu Biblia en Hechos 26, versículo 22. Hechos 26, versículo 22.
Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, decía Pablo, que fue obediente a la visión. Pero habiendo recibido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, decía Pablo, dando testimonio. Persevero hasta el día de hoy. Escucha esas palabras que le voy a decir y nunca te olvides. Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino se hace cuesta arriba, si tu sonrisa es insatisfecha, si hay faena excesiva y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques y no desistas. Siga hacia adelante. Si no es hoy, será mañana, pero sigue hacia adelante. El fracaso raramente es fácil de admitir y generalmente desanima. Cuando fallamos, con frecuencia enfrentamos la tentación de desistir porque estamos frustrados. Pero la parte de la vida es como la respiración. A veces tenemos dificultad de respirar, pero usted no deja de respirar, usted sigue respirando. Usted tendrá dificultades, pero se debe seguir hacia adelante. Ante Él nunca debemos retroceder ante el fracaso. Debemos volver al punto del cual desistimos, o del cual caímos, o del cual fracasamos, e intentar nuevamente, esperando alcanzar éxito en la próxima tentativa. Si usted piensa en eso, usted tendrá victoria. Qatar y Junior, cuando estaban enseñando a ellos la bicicleta, ellos se caían y volvían de vuelta. Y se caía Junior y venía llorando. Oh, papi, no puedo. Sí, puedes. Y no llores, hombre. Levántese, entra de vuelta. Y entraba de vuelta con la bicicleta y tenía las dos rueditas. Un día dice, creo que ya puedo. Y saqué las dos rueditas y casi se quebró con el palo del árbol que tenía delante. Y dije, ahora levante, intente de vuelta. Tú puedes. Y Catherine también. Caía y levantaba. Hasta que aprendieron. A nadar lo mismo. Catherine se echó y empezó a nadar en la seguridad de chiquitita. Y nadó en la piscina. Pero Junior tenía mucho frío. Papi, tiemblo, tengo frío. Tú échate en la agua. Papi, tengo miedo. No tengas miedo, nunca diga eso, no tengo miedo. Yo estoy aquí, échate. Venga corriendo así y échate un chapuzón. Y Catherine empezó a hacerlo y él empezó a mirar con la más chiquita. Y vino Junior y se echó. Y yo lo dejé que se hundiera un poquito para que sienta el gustazo. Cuando se hunde un poquito, va a levantarse. Y se hundió un poquito y regresó. Papi, papi, ahora dele las manos y dele los pies. Y empezó, papá, cuando salió del otro lado ya sabía. Ahí empezó todo el día a echarse a puzón. Papi, me gusta echarse a puzón. Y salía nadando. Así se enseña. Se enseña, my friend, que todo usted puede. Que enseña que usted es capaz de hacerlo. Piensa en eso que te voy a decir. Todos caemos la primera vez que tratamos de caminar, ¿verdad que sí? Todos los bebés. Todos casi nos ahogamos la primera vez que tratamos de nadar. Todos nos hemos caído cuando tratamos de andar de bicicleta. Todos erramos la primera vez que tratamos de batear o patear una pelota. Si no, pregunte al muchacho de México en la Copa de las Confederaciones que erró 3 penales contra Brasil. Todos erramos. Todos erramos. Todos, my friend, tenemos que caminar con esa mentalidad que usted debe reaccionar y levantarse. El consejo de Paul S. Rees decía: Dios puede transformar nuestros fracasos en éxitos, nuestros miedos en valentía, puede tornar nuestros prejuicios y amarguras y fundirlos con su amor, puede acercarnos cuando nos alejamos de Él y de nuestras obligaciones, extendiendo su mano resgatadora sobre nosotros, y puede hacernos volver a encarar la tarea que nos fue encomendada a fin de subyugar al enemigo que nos abatía y vencer aunque hemos fracasado. Usted puede hacerlo. Recuerde que yo dije ayer la maletita azul en el garaje. Allá está la maletita azul. Si hubiera quedado con el tamaño de la Fed, la maletita azul, recuerde del sartén de 6 centímetros. Ahí hubiera quedado el maletín. Pero usted puede. Usted puede. Abra tu Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 7. Léelo ahí. Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando, persevere, mire hacia adelante. Usted puede hacerlo, usted puede vencer, usted puede ganar, usted puede llegar al nivel donde Dios quiere que usted llegue. Colosenses capítulo 4, versículo 2, léelo ahí para que usted vea. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Persevera en la oración, creyendo en la palabra y perseverando, my friend, creyendo en ti mismo y creyendo en Dios y en la palabra de Dios. Usted puede hacerlo. Creer en usted mismo no es una cuestión de orgullo, de arrogancia. Si usted no cree en usted mismo, imagina cómo usted va a vencer.
Usted tiene que creer, yo lo puedo en Cristo. No por mis propias habilidades o capacidad, pero yo lo puedo en Cristo. Tome esos consejos para su vida. Primero, Dios dice que no estamos solos en nuestras luchas. Considere la animadora palabra de Dios que nos habla durante tiempos de lucha. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Segundo, Dios dice que debemos reaccionar correctamente. Reaccionar apropiadamente ante los fracasos es mucho más que buscar la victoria. Es ayudarnos a ser mejores, construyendo en nosotros un carácter más vigoroso y fuerte. Santiago declara esto a la iglesia diciendo, en capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia produce perseverancia, para que ella pueda hacer una obra completa, para que seamos perfectos y cabales. Usted puede vencer, usted puede ganar. Recuerde lo que dijo el doctor Martin Luther King, cuando él ganó el premio Nobel de la Paz. Le preguntaron a él, ¿en qué usted buscó su inspiración? ¿En qué usted basó haber ganado hoy el premio Nobel de la Paz? Y dijo el doctor Martin Luther King, en la predicación evangélica de mi padre y en el ejemplo de la perseverancia de mi padre, que nunca desistió. Tus hijos te están observando, tus hijos te escuchan, tus hijos te ven, tus hijos te conocen. Y ellos van a aprender de usted. Si usted desiste y usted regresa, ellos van a aprender de usted. Pero si ellos ven en usted perseverancia, ellos ven en usted que usted puede hacerlo, entonces, my friend, ellos irán crecer y crecer de una manera tremenda. Tercero, Dios dice que después de todo nos dará la victoria que esperamos. Debemos creer en fe que Dios controla todas las circunstancias, que venceremos en un mundo diverso y a todas las situaciones, y también venceremos a todos aquellos que no les importa nuestro éxito y que contribuyen para nuestro fracaso. La palabra dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Recuerde esas palabras, nunca te olvides esas palabras que yo te voy a decir esta noche, nunca. Recuerda esas palabras. Dice, el camino del éxito no es una recta. Hay una curva llamada fracaso, una encrucijada llamada confusión, piedras peligrosas llamadas amigos, faroles de advertencia llamados familia, llantas ponchadas llamados empleos. Pero si tienes una llanta de repuesto llamada determinación, un motor llamado perseverancia, una seguridad llamada fe y un motorista llamado Jesucristo, llegará a un lugar llamado éxito. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Se lo voy a repetir. Recuerde esas palabras. El camino del éxito no es una recta. Hay una curva llamada fracaso, una encrucijada llamada confusión, piedras peligrosas llamadas amigos, faroles de adversidad llamados familias, llantas ponchadas llamadas empleos. Pero si tienes una llanta de repuesto llamada determinación, un motor llamado perseverancia, una seguridad llamada fe y un motorista llamado Jesús, llegará a un lugar llamado éxito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede hacerlo. Usted puede. Abra tu Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1, 25. Léalo allí para que usted vea. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo solamente oidor, pero hacedor de la obra, será bienaventurado lo que hace. Persevere en lo que usted ha oído. Persevere en lo que usted ya sabe. Persevere y Dios le dará a usted mucho más de lo que usted puede imaginar. Cuando fuimos para lanzar el primer libro, El Poder de la Palabra de Dios, yo mandé el libro junto con una carta a todas las editoriales de los Estados Unidos de América. Todos ellos dijeron que no. Algunos escribían y muy polite, muy educadamente, le conocemos como predicador, pero no estamos interesados en editar su libro. Otros decían que quizá en el futuro. Unos ni contestaban. Y David me dijo, tú eres perseverante, tú oras, tú perseveras, tú ayunas y verás que Dios te va a dar lo mejor. Hasta que recibí la carta de Thomas Nelson, de Caribe, Betania. Y cayó en las manos de una persona llamada Sam Rodríguez, que es mi amigo hoy, un cubano, un hombre de Dios tremendo. Su hija es misionera en África, se va a casar ahora en enero. Van a ser misioneros en África del Sur. Nuestro ministerio la ayuda a sostener financieramente.
Llegó la carta de él y decía, después de 1 año y 2 meses, decía, estamos interesados en editar su libro. Estaba solamente en portugués, el poder de la palabra de Dios. Leyeron el libro, tradujeron el libro y editaron el primer libro. Y después del primer libro escribí el segundo, también en portugués. Heme aquí, Señor, envíeme a mí. Tuve que hacer lo que es, lo que se trataba el libro e enviar a ellos. Y oré y ayuné y después de casi 6 meses me volvieron a escribir de vuelta por una llamada de teléfono. Me dijeron, hemos decidido editar su libro. Después escribí el tercero, La crisis en la familia de hoy. Y sometí el día 5 de julio. Y para el día 20 de julio del mismo año, algunos días, 20 días después, habían aprobado el tercer libro. Después escribí el cuarto ahora, La fe que mueve la mano de Dios. Lo escribí el cuarto libro. Y lo pusimos en diciembre del año pasado. Y entonces cuando empezó más o menos lo que fue unos 2 o 3 meses después que había escrito el libro el año pasado, me avisaron, dicen, está aprobado su libro, va a salir su libro para el final del año del 2007, lo sometí en el 2006 para salir en el 2007. Ahora escribimos el quinto libro que se llama El secreto de la oración eficaz. Lo escribí y lo sometí en la primera semana de octubre. Para 2 semanas atrás me dijeron que sí, que iban a editar el libro. Ahora las otras editoriales me escriben y me dicen, estamos interesados en que usted escriba un libro para nosotros. Yo les digo, no, thank you very much. Muchas gracias. Yo ya tengo quien por editar mis libros. Thomas Nelson de Caribe Betania. Quizá en el futuro otras editoriales lo podrán hacer, pero en el momento no. Porque ellos fueron los que abrieron las puertas para mí. Ellos fueron los que creyeron en el trabajo literario mío. Mientras todos dijeron que no, ahora me escriben y dicen que sí, ahora realmente no necesito. Y Dios me dio lo mejor. Thomas Nelson, la editorial más grande, la que edita los libros de Billy Graham, la que edita los libros de los grandes predicadores del mundo, han puesto nuestros libros en todos los continentes del mundo. ¿Por qué? Perseverancia te traerá la victoria. Persevere, te traerá la victoria. Ahora estamos escribiendo el 6º libro, La vida espiritual victoriosa, y también será aprobado. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Y termino con esto en esta noche. Escucha esas palabras. No dude y no se rinda cuando las cosas vayan mal, como a veces sucede, y cuando el camino parezca cuesta arriba. No dude y no desista, no se rinda cuando tus recursos disminuyen y sus deudas suban, y en lugar de sonreír, tal vez suspiras. No dude y no se rinda cuando tus preocupaciones te tengan agobiado, y descansa si te urge, pero no te rindas. No dude y no se rinda, porque la vida es rara con sus vueltas y tumbos, como constantemente comprobamos. No dude y no se rinda, porque muchos fracasos suelen acontecer y cuando se pudo vencer con solamente haber perseverado. No dude y no se rinda, aunque el paso sea lento y el camino largo y difícil. No dude y no se rinda, porque la victoria puede estar a la vuelta de la esquina y la bendición de Dios está más cerca de lo que usted crea. No dude y no se rinda, porque el triunfo es el fracaso al revés y es el matiz plateado de esta nube incierta que no te deja ver su cercanía aún estando bien cerca. No dude y no se rinda, decídete a luchar y perseverar, y en verdad cuando todo empeora, el que es valiente no se entrega. Así que no dude y ni se rinda, pelea con determinación, insistencia y perseverancia, y luches, porque el que lucha pelea, y el que pelea no se rinde, y el que no se rinde y persevera alcanza, y vence en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Usted puede vencer, usted puede ganar. Usted puede llegar a niveles espirituales extraordinarios para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Usted puede serlo. Usted puede. Abra tu Biblia ya conmigo en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Mira lo que dice allí. Porque es necesario la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario la perseverancia. Algunas traducciones dicen paciencia, pero es perseverancia. Es necesario la perseverancia. Es necesario que usted persevere. Es necesario que usted crea en la palabra y que usted luche y luche hasta vencer. Abra tu Biblia ya para terminar en 2 Pedro capítulo 1,
versículo 6. Mira lo que dice: al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. Usted puede vencer. Recuerde las palabras de Cristo a las 7 iglesias del Apocalipsis: al que venciere, no al que perdiere, al que venciere se vestirá de blanco conmigo, al que venciere entrará por las 12 puertas, al que venciere beberá el agua de la vida, el que venciere comerá el maná escondido, al que venciere le daré un nuevo nombre, al que venciere le daré un lugar de destaque, el que venciere se sentará en mi trono como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre, el que venciere le daré un nuevo nombre, el que venciere le pondré el nombre de mi Padre en su frente. El que venciere, no dice el que perdiere, dice el que venciere. Pablo dice: todos corren en un estadio, pero solo uno lleva el premio. Todos corren en un estadio, pero solo uno lleva el premio. Recuerde de eso. Usted es llamado a vencer. Abra tu Biblia ya en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3. Mira lo que dice allí: y has sufrido, y has tenido perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ese es el mensaje de Dios a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Has perseverado, no has desmayado, pero has perseverado. Usted puede vencer. Usted puede perseverar. Que nadie le diga en ese inicio del 2008 que usted no pueda. Que nadie le diga a usted que usted no tiene la capacidad para hacerlo. Que nadie le diga a usted, my friend, que usted no tiene el poder o el conocimiento o los medios para llegar al triunfo. El diablo, como ya está perdido, él no tiene nada que perder. Él va a inventar todo lo que él puede contra usted. Y todo lo que usted tiene que decir es que el Señor te reprenda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te reprenda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Persevere y persevere en fe y usted vencerá. Ponte de pie y alabe al Señor Jesucristo, por favor. Deje tus manos levantadas unos momentos y alábalo por unos instantes. Esta es tu noche. Esta es tu noche. Usted puede vencer. Usted puede ganar. Usted puede llegar a niveles espirituales extraordinarios. Usted puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. La fe no pone límites en Dios y Dios no pone límites en la fe. Recuerde. Lea sobre los demás ejemplos. Los ejemplos bíblicos, los ejemplos seculares, los atletas, los empresarios, los presidentes. Usted puede. Si ellos han perseverado y han alcanzado muchas veces sin la ayuda del Señor, imagínese usted no puede teniendo el Señor a su lado. Persevere. Usted puede vencer. Usted puede ganar. Usted puede llegar a niveles espirituales que quizá usted nunca antes lo haya imaginado. Incline su cabeza y cierre sus ojos.